Bienvenidos a The Bridge en español. Qué bueno que estás aquí. Nuestra misión es poder conectarte con Dios este día. Este es un buen momento para que puedas enviar a tus amigos y familiares que viven aquí o fuera del país el enlace para que puedan entrar a la página de Facebook o de Internet y disfrutar la reunión junto contigo. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar. Hola, ¿cómo estamos? Espero que estés muy bien. Y vamos a comenzar cantando a Dios, que Él es fiel. Y Él ha estado con nosotros siempre. Lo alto reinas, brilla tu esplendor, mi corazón cautivas, lo llenas de color, justo y perdonado, me diste salvación. Hoy elevaré mi voz, te exalto, no merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. No merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. Eres suficiente, sacias mi interior y para siempre levanto esta canción. Justo y perdonado, me diste salvación. Hoy elevaré mi voz, te exalto, te exalto. No merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. No merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. Se trata de ti, todo es para ti. Cantamos, celebramos. Se trata de ti, todo es para ti. Cantamos, celebramos. Vamos a darle honor a Dios cantando. Merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. No merece tu nombre, doy mi vida para adorar, no hay otro nombre igual. Aplaude ahí con nosotros. Vamos a darle gloria a nuestro Dios, a cantar esta canción. Conmigo. Tuyo es el nombre más grande que todos. Tuyo es el nombre más grande que todos. Tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros. Tuya es la gloria, la fama, Señor. Y por amor nos entregaste, nos levantamos a cantar.
salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Canta conmigo. Tuyo es el sol y todas las estrellas. Tuyo es el sol y todas las estrellas. Tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Y tuya la voz que hoy te alaban. Todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su eterna gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Somos tu pueblo, Dios. Hemos venido a exaltar tu nombre. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo. Hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Gracias, Dios. No hay nadie como tú. Has sido fiel. Qué alegría es recordar que Dios está con nosotros a través de estas canciones. Si te acabas de conectar, te damos la bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y este es un buen momento para que puedas llenar tu tarjeta de conexión. Si nos estás viendo por Facebook, puedes hacerlo. Ahí aparecerá el enlace para que lo hagas. Y si nos estás viendo por la página de internet, encontrarás la tarjeta muy fácilmente y podrás llenarla. Vamos a continuar, pero antes te pido que me acompañes a hacer una oración. Gracias, Señor, por este día, porque podemos sentir tu amor y tu abrazo cada uno de los días de nuestra vida. Encomendamos a ti esta reunión para que tu palabra llegue a nuestros corazones y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a continuar.
La Escritura dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y la verdad es que lo hemos comprobado en cada una de nuestras familias a través de este tiempo. Te invito a que seamos fieles a Dios entregando nuestros diezmos y ofrendas con alegría. Si nos estás viendo por Facebook, puedes encontrar en los comentarios el enlace para que lo hagas o en la página de internet en el botón de dar. Hagámoslo con alegría. Continuamos. Yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre.
estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llama. Día a día vienen tentaciones, me llama. Día a día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte paz, y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llama. Día a día vienen tentaciones, me llama. Día a día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Disfrutamos mucho cantarle a Dios desde nuestras casas. Esto llena nuestro corazón de alegría. También queremos recordarte que en la página de internet tenemos una sección especial de Bridge Kids, de preescolar y primaria. Puedes verla junto con tus hijos hoy o durante la semana, así crecerán juntos en su fe. Ahora te invito a que abramos nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Continuamos. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él.
Hola, gracias a Dios que podemos vernos una vez más y quisiera preguntarte, ¿alguna vez has arruinado o echado a perder un gran momento, un momento especial? Por ejemplo, cuando alguien está planeando una sorpresa y tú descubres el secreto sin querer. En mi casa teníamos una práctica cuando nuestros hijos eran más pequeños, donde mi esposa estaba hablando con mis hijos, tratándoles de jugarles una broma o inventar algo ahí con ellos, un juego. Y entonces mientras ella está tratando de convencerlos de algo y luego yo llego a la habitación donde están y mis hijos me preguntaban, papá, ¿es cierto que? Y yo decía, pues la verdad, decía no. Y entonces mi esposa decía, ay, si estaba tratando de jugarles una broma. O también cuando quieres dar un regalo sorpresa y el que lo va a recibir se entera porque alguien más le dijo. Yo he echado a perder momentos así muchas veces. O quizá tú, no sé si te ha pasado esto, pero te encuentras a tu amigo con su pareja y cuando le saludas a él, le dices por nombre, y cuando le saludas a ella, le dices el nombre, pero de su exnovia. Entonces, por más que tratas de arreglar el asunto, ya arruinaste ese momento tan especial. Y es que la verdad, así son los momentos especiales. Son muy fácil de arruinarse. Se arruinan muy fácilmente. Y eso es lo que pasa en nuestro diario vivir. Y aunque a lo mejor casi nadie piensa en esto, me gustaría preguntarte, ¿y qué de los momentos con Dios? ¿Cómo están esos momentos especiales con Dios? Dios quiere tener momentos así con nosotros, contigo, y mientras que Él pudiera buscar tener estos momentos donde Él se puede revelar a ti, Él está buscando, te invita, y me pongo a pensar cuántos de nosotros nos hemos perdido de momentos especiales así porque pues por todo lo que tenemos encima de nosotros, ¿verdad? Pasan días, semanas y echamos a perder momentos así, arruinando momentos especiales con Dios. Sería muy terrible que viviéramos así constantemente. Es posible, y es más, no solamente es posible, pero puede que sea muy probable que nos hayamos perdido de momentos donde Dios quiere estar en contacto con nosotros de una manera poderosa. Imagínate la dificultad. ¿Cómo puedes o cómo te puedes asegurar de que no te pierdas esos momentos tan grandes o especiales con Dios? Y bueno, qué bien que preguntes eso, porque de eso se trata el tema de hoy. Me refiero exactamente de cómo asegurarte de no perder grandes momentos con Dios. Cómo asegurarte de no perder grandes momentos con Dios. Y para ello vamos a considerar la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Y aquí está el capítulo 9, versos 2 al 10. Es una historia fascinante. Y vamos a hacer una oración antes de ver esta parte de la Escritura. Dios, te damos muchas gracias porque tú nunca nos vas a abandonar y siempre estás con nosotros, queriendo buscarnos y encontrar momentos para mostrarte a nuestras vidas. Pero permite que ahora mismo no nos distraigamos y escuchemos tu palabra y podamos encontrarnos con tu verdad, con lo que tú piensas. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues encontramos a Jesús en esta ocasión haciendo lo que Él vino a hacer, a enseñar. Él ha estado enseñando en los días recientes en diferentes lugares y sus discípulos tratan de poner atención en cada uno de estos lugares donde han estado caminando, yendo de aquí para allá en descanso o en una ciudad diferente como vimos la semana pasada. Ellos quieren ayudar como se pueda y donde se pueda, pero no se pueden quitar de la cabeza lo que Jesús les dijo hace unos días. No sé si te acuerdas, pero recientemente en esta historia, un poco antes, Jesús les acaba de decir sus planes. Y esos planes no son muy agradables para el oído, porque los planes que Él muestra son que Él va a morir, que está a unos días de morir, está en sus últimos días. Y quizá los discípulos están pensando, dejamos todo, dejamos familia, trabajo, amigos, para seguir a un rabí que quiere morir. Hasta tal vez ellos están considerando regresarse a su casa y decir, no, mejor ya me voy de donde yo soy. Pero aún así,
Jesús está ahí en esta historia enseñando y mucha gente está alrededor de Él para oírlo y parece que Él sabe lo que está diciendo. Los discípulos pueden darse cuenta y decir, bueno, me voy a quedar un poco más porque cuando oigo a Jesús, Él sabe lo que está diciendo. Nos podemos dar cuenta que sí sabe que es la verdad. Y estos últimos días parecen muy confusos. Y aquí comienza esta parte de la historia. En el verso 2 dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Regularmente Marcos en su evangelio nos da 2 veces aparentemente tiempos específicos. Normalmente no lo hace, siempre dice después o más tarde, pero hay 2 momentos específicos donde él se expresa al escribir su evangelio de un tiempo específico. Aquí dice, solo han pasado 6 días. ¿6 días de qué? 6 días de que Jesús les dijo que la noticia por primera vez de que iba a morir, que iba a sufrir, que iba a ser castigado. Y Jesús se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. No sabemos por qué solo a ellos. Y deja a los demás allá en el campamento, ¿verdad? ¿Será que quizá Jesús tenía favoritos? Quizá. Él puede tenerlos porque Él es Dios. Y a veces pensamos que la vida no es muy pareja, que digamos. Tal vez a Jesús sencillamente le gustaba estar alrededor de ellos 3. Quizá eran los más cercanos y eso está bien. O quizá él pensaba que estos 3 hombres eran líderes, eran personas de influencia. Y si podía influenciar a estos 3, ellos a su vez podían influenciar a los demás discípulos. O simplemente quizá ellos 3 eran un gran problema si los dejaban solos con los demás. Entonces Jesús dice, como a veces tú y yo decimos, no, mejor me lo llevo porque va a causar muchos problemas si lo dejo aquí. Quizá también podría haber sido eso, en el que Jesús dice, mejor los llevo conmigo. Y bueno, realmente no sabemos cuál es la razón, pero lo que sí sabemos es lo que está a punto de suceder. Y lo que Jesús quiere mostrarles a estos 3. Es una de las historias más fascinantes de la Escritura. ¿Por qué los otros 9 no se les dio la oportunidad de ver esto? No sé. Pero mientras que estos 3, ¿verdad?, van con Jesús caminando, Pedro, Jacobo y Juan van caminando, ellos nunca se hubieran imaginado que estaban a punto de quedar completamente asombrados, en completa admiración de lo que iban a presenciar. Esta palabra que está aquí, transfiguración, Jesús se transfiguró, dice la Escritura, usamos pocas veces, ¿verdad?, en nuestro vocabulario, y en la Escritura también se usa pocas veces, pero es la palabra que significa, o que tú y yo hemos escuchado antes, metamorfosis, que quiere decir transformación. Si te acuerdas en la escuela, significa cuando hay una transformación en un ser vivo, y aquí literalmente es un cambio en apariencia también. Se utiliza 4 veces en la Escritura, 3 en los Evangelios, y también cuando el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento les escribe a unos creyentes que vivían en Roma, el libro de los Romanos, y les dice que sean transformados en Cristo, o sea, parecidos a Cristo. Esta palabra quiere decir ser transformados por haber estado con alguien. Es la misma palabra. Y como seguidores de Cristo, estando con Él, pasando tiempo con Jesús, orando y meditando en su palabra, somos transformados, somos convertidos, somos transformados por medio de su Espíritu. Y bueno, aquí dice la Escritura que Él se transforma físicamente. Y para darnos una idea, el verso que sigue, el verso 3, amplía nuestra imaginación como si fuera una fotografía, porque Marcos en su evangelio dice, su ropa se volvió de un blanco, color blanco, resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Fíjate lo específico que es Marcos. Y ahora esta misma historia en el evangelio de Mateo se repite, pero Mateo lo describe de esta forma. Su rostro, el rostro de Jesús, resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y en el evangelio de Lucas dice, y su ropa se hizo blanca y
resplandeciente. Ahora, en la traducción literal de esta palabra, resplandeciente, quería decir como un flash, como un relámpago, como la luz así de grande y brillante de un relámpago. Y me encantan estas pequeñas diferencias entre los evangelios, en los escritores. No sé si a ti te parezca interesante, pero Mateo, dice algo así como, bueno, su rostro era como el sol. Imagínate, yo no sé si has intentado alguna vez sin lentes o de repente ves el sol y te quedas así como cegado, o te pones unos lentes oscuros y tratas y te dicen no lo hagas porque te vas a quedar ciego. Bueno, Mateo está diciendo que su rostro se volvió como el sol. O sea, no es que le estaba brillando la cara, sí, o el sol estaba brillando en su cara tampoco, sino que su cara era como el sol, así de brillante. Lucas, el evangelio, también dice que era como un flash, como un relámpago. Y Marcos dice era como Cloralex, era como Clorox Plus, ¿verdad? Qué interesante comparación. Pero mira, quiero decirte algo asombroso. En este verso 3, aquí lo que estamos leyendo, esto no es un milagro. O sea, ser transfigurado en esa montaña, su rostro como el sol, brillando como un relámpago, como un rayo, o más blanco que el clorales de tu mamá, es increíble, es muy increíble, pero eso no es el milagro. El milagro es más bien que por los pasados 32 años de Jesús no se veía como se estaba viendo en esos momentos. Esta es, como se está viendo Jesús en estos momentos que estoy leyendo, esta es la verdadera apariencia de Jesús. Lo que se describe aquí, el milagro es que Él se hizo piel, carne, para venir y vivir entre nosotros y salvarnos. Ese es el gran milagro, porque realmente la apariencia de Jesús es así como está descrito en estos momentos. Marcos está escribiendo este evangelio. Ahora, el verso 4 dice así: y se les aparecieron, mientras están estos momentos pasando, y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Imagínate estos momentos. Estos discípulos van caminando con Jesús, los lleva hacia allá arriba en la montaña, y sucede esto. En un momento, Jesús está como el sol, como un relámpago, y de repente aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. Mira, pues esto no es parte de nuestra cultura, obviamente, pero déjame explicártelo en términos quizá más comunes, más relacionados a nosotros. Jesús se transforma, se transfigura y se ve como un relámpago, como un, no sé si has escuchado o visto esta película. ¿Has visto la película de Thor, de este guerrero justiciero, Thunder, ¿verdad? Y gritan como el superhéroe, no sé si lo has visto, pero es en esos momentos donde dos celebridades de la fe aparecen. Y está todo aquello asombroso. Es difícil imaginarlo, pero por la descripción del evangelio nos damos una idea. Y Pedro, Jacobo y Juan, desde niños seguramente habían escuchado de ellos dos, de Moisés y Elías. Habían escuchado en las historias. Era una historia que su mamá les había contado porque era la costumbre de esa cultura. En la escuela o en el tiempo de su entrenamiento para ir creciendo, también estudiaron sobre Elías y Moisés. Ellos dos no solo eran héroes nacionales, Elías y Moisés eran héroes de la fe, pero también podemos considerar que no solamente eran eso, para los niños eran también como si fueran esos muñecos, esas figuras ahora que venden en los supermercados o en las tiendas departamentales de superhéroes. Y todos querían uno de estos. En inglés le dicen action hero. Mi hermano y yo, cuando éramos pequeños, jugábamos a los superhéroes con estas figuras y era súper padre jugar a los superhéroes, ¿verdad? Y en esta cultura, Moisés era el libertador y el que había sacado al pueblo a la libertad de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Elías era el profeta que hizo
muchas hazañas y le hizo frente y venció a 450 contra Elías solo, pero él los venció a estos 450 sacerdotes diabólicos. Todos los niños querían ser Moisés y Elías y que se los regalaran en su cumpleaños. Imagínate como algo así de interesante. Y sus papás sabían de quiénes estaban hablando, porque de niños también ellos querían tener uno de estos action heroes, ¿verdad? Estos muñecos que venden ahora. Los accesorios, claro, se vendían aparte. No sé, una figura de los mandamientos en pequeñito, el bastón o la vara de Moisés, o el fuego del cielo, o el carro, los carruajes de Elías, su manto, etcétera. Pero todos los niños querían jugar en el recreo a que eran ellos. Algo así estaba pasando en esto. Entonces todos sabían las historias. Y cuando están ahí Pedro, Jacobo y Juan en esa montaña, y Jesús se ve como un relámpago, como un trueno ahí. Hacía 6 días que Jesús les había dicho su plan, que era morir. Pero ahora, estos 6 días que han pasado, ellos estaban batallando con estas ideas, con el plan, cómo que Jesús va a hacer esto. No estaban tan seguros de esto, y como dije antes, ellos querían volverse ya, yo creo, a su casa. Pero en esta montaña ven a estos 2 héroes de la fe que representan la palabra de Dios, la escritura del Antiguo Testamento que ahora conocemos, como si en ese momento toda esta escritura que ya existía y que conocemos ahora estaba verificando, estaba dándole afirmación a las palabras de Jesús y lo que iba a suceder en su vida, y por ende la escritura del Nuevo Testamento. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento se presenta aquí, Moisés y Elías, para decir lo que Jesús va a hacer es válido, es lo que viene del cielo, es lo que Dios quiere que haga. Y mientras que los discípulos están batallando con lo que Jesús les había dicho de su plan, pero ahí como están Moisés y Elías, ellos no tienen nada que estar protestando o alegando, porque cuando los ven dicen, wow, conversando con Jesús. Esto es un gran momento, es un momento increíble. Y el verso 5 dice así: cuando está todo esto en un gran destello, un resplandor y la gloria de Dios ahí, imagínate eso. Pero el verso 5 dice, tomando la palabra, y estas son palabras muy amables, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Seguramente, conociendo un poco de la vida de Pedro y lo impulsivo que era, quizá él se iba quejando, ¿verdad? Mientras iba subiendo esa montaña, diciendo, ¿por qué tenemos que venir hasta acá? ¿Por qué tan lejos? O sea, ¿a dónde nos lleva Jesús? Ya pasó mucho tiempo, está bien difícil subir esta montaña. Y no parecía que ellos eran alpinistas o que ellos eran pescadores. Entonces van ahí subiendo, y luego llega este momento glorioso y Pedro dice, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que me trajiste, qué bueno que estoy aquí, piensa Pedro. Ahora el verso sigue diciendo así: podemos levantar 3 albergues o 3 tiendas de campañas o 3 lugares de reposo, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados, hablando de Pedro. Ahora, como ya te había dicho antes, Marcos escribió su evangelio por lo que Pedro le había contado años después, obviamente. Marcos se convirtió al cristianismo y Pedro le estaba contando. Entonces, seguramente al estar Pedro contándole a Marcos, ya un poco mayor Pedro, y quizá Marcos le preguntó algo así como, oye Pedro, ¿y por qué dijiste esa barbaridad? En esos momentos tan gloriosos, ¿por qué se te ocurrió decir eso? Y quizá Pedro pudo decir algo así como, es que Marcos estaba aturdido, estaba asombrado. Jesús se ve de repente, así normal, y de repente como un relámpago brillante. No sabía qué decir realmente. Se me salió así, nomás dije, bueno, lo que se me ocurrió. Y Marcos está como, ok, bueno, él está escribiendo su evangelio y dice, ok, le voy a poner como una excusa aquí. Y está escribiendo, no sabía qué decir. Estaban asustados. Como, hey amigos, cuando vayan a leer esto, entiéndanlos. Give Pedro a break, ¿ok? O sea, tranquilos, o sea, es entendible. Imagínate, los discípulos no podían creer lo que veían. Ni tú y yo lo creeríamos. Pedro piensa, tengo que decir algo.
tengo que decir algo, Rabí. O sea, imagínate una vez más ese momento glorioso y Pedro dice, Rabí. Y entonces Moisés y Elías voltean también y dicen, ¿y estos pescadores quién los invitó aquí? O sea, era algo muy, muy diferente. Jacobo y Juan están como, ay Pedro, no vayas a decir nada. ¿Tienes amigos así? ¿Verdad? Ay, ya va a hablar este. No vayas a decir nada. Y si no tienes amigos así, quizás es porque tú eres uno de esos. Pero están ahí con Pedro. No vayas a decir nada, Pedro, por favor. Cierra la boca. Todos ven a Pedro como y Pedro está diciendo, ¿quieren unas sillas? Ponemos unas tiendas de campaña. Y como que ellos, shh, Pedro, hombre, ya. Dios como que lo calla, porque el verso que sigue, el verso 7 dice, entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. O sea, ya normal como estaba hace unos momentos o todos estos años atrás. Pedro está hablando y Dios le manda una nube, ¿verdad? A todos ellos. Pedro, Jacobo y Juan sabían de Moisés y de Elías, pero también desde niños sabían las historias y el significado de esto de una nube, por las historias y su educación que tenían acerca de la Escritura, del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 13, Dios dirigió a su pueblo con una nube. Así los dirigía Dios. Y en el capítulo 16 de ahí mismo de Éxodo, quizás un buen momento después de este tiempo o en la noche, leer estos capítulos. Ahí también Dios se aparece como una nube en el desierto y Moisés sube también en estas historias en su tiempo a una montaña para encontrarse con Dios. Esto hace Moisés. Esta nube es tan significativa como los héroes que están ahí en esta historia, Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pero esto es una obra de Dios, un momento especial. Y entonces Pedro está como, wow, qué increíble. No sabe ni qué decir y empieza a hablar nada más. Necesitan que haga algo por ustedes tres. Y como que Dios dice, ¿por ellos tres? Y de repente, boom, manda una nube, aparece ahí y los envuelve. Y Dios dice, yo tengo un hijo, un amor, y es Él el que está ahí, y más vale que lo escuchen. La nube se va, Moisés y Elías también, y no sé, pero si has echado a perder momentos así, o te han echado a perder momentos así, no estoy seguro, pero quizá Jesús pudo haber dicho, oye Pedro, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, estoy con Moisés y Elías y tú empiezas a hablar de unas tiendas o de unas sillas o de que si necesitamos algo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Te has visto en situaciones así? Algo más o menos como eso está pasando en esta historia. Pedro se pierde el momento porque en lugar de esperar, se pone a hablar. Y hay algunos de nosotros que, no sé, quizá alguien te codió ya, ¿verdad? Porque en lugar de estar observando y viendo algo especial o viviendo algo especial, tú te pones a decir un montón de cosas que ni vienen al caso. Algo así está pasando aquí. Y la historia termina de esta manera. En el verso 9 dice, mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Tú y yo entendemos qué es esto, o casi todo el mundo si es creyente, ¿verdad? Pero el verso 10 dice, guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. O sea, no entendían y simplemente dijeron, ok, pues vamos a guardar el secreto. Jesús les dice, oigan, no le vayan a decir a nadie lo que vieron. ¿Ok? Hasta que yo resucite. Ellos dicen, ¿te refieres a lo que acabamos de ver? Sí lo vimos, ¿verdad? ¿Te refieres a eso? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos decirlo? Porque no lo entendían todavía. Jesús les decía, todavía no lo entienden. Lo van a entender, claro, pero ahorita
ahora mismo, ahora, no lo entienden. Entonces Jesús les está diciendo, se acabó el show, manténganlo con ustedes, por favor, hasta que yo me levante de los muertos, hasta que resucite, en otras palabras. Y mira, esto es lo que pasa. Los discípulos no entienden. Ellos quieren un Salvador, pero no como el que tú y yo pensamos. Ellos quieren un libertador que derrumbe el gobierno y derribe el gobierno de esos momentos para ellos. Pedro y la gente quieren un Jesús glorificado, un Jesús guerrero, libertador. Por eso Él dice o habla de repente así, hagamos unas tiendas, vamos a mantener estos momentos, vamos a poner a Jesús así, que no se le vaya este brillo. Y si la gente lo ve así, entonces claro que lo vamos a hacer rey. A lo mejor las personas tenían dudas cuando lo escuchaban decir que tenían que negarse para seguirlo y llevar su cruz. No, eso nadie quiere. Pero este Jesús como un superhéroe, brillando como el sol y como un relámpago, claro que todo el mundo va a querer seguirle y lo hacemos como rey, ¿verdad? Y nos dará la libertad nacional y política y hacemos una revolución. Pero si ellos lo cuentan, si ellos empiezan a hablar de esto, eso les dará una esperanza equivocada al pueblo de ellos, a su nación. Pero Jesús les dice, espérense, cuando resucite ya verán, será mejor. Es más que darle libertad temporal. Esta libertad que yo voy a proveerles es eterna. Pero espérense, porque nadie lo va a entender todavía. Y así somos tú y yo. Simplemente interpretamos todo de acuerdo a lo que nos está pasando, pero tenemos que hacer caso a esta parte de la Escritura, a toda la Escritura de hecho, pero en específico en esta historia. Porque, como dije hace unos momentos, porque esta historia es una historia asombrosa, ¿no te parece? Tanto así que esta historia haría clic en los discípulos al ver a Jesús resucitar días después. Y entonces nacería la iglesia y se escribiría el Nuevo Testamento. Y aquí, en esta historia, están 3 cosas que podemos aprender o obtener de esta historia. Específicamente, para que no te pierdas de grandes momentos con Dios. Porque como dije al principio, Dios quiere tener estos momentos contigo y no queremos echarlos a perder. Entonces, la primera cosa que tú y yo debemos hacer para no perdernos grandes momentos con Dios es tienes que subir la montaña. Tienes que subir la montaña. Por supuesto que estoy hablando en sentido figurado, aunque literalmente pues deberías de hacer algo al respecto, pero esto no es lo que estoy hablando. Este es un sentido figurado. Es muy interesante que a través de toda la Escritura hay muchos momentos que para encontrarse con Dios, las personas de ese tiempo subían una montaña, un pequeño monte, una montaña. Por ejemplo, Abraham subió una montaña con Isaac para experimentar a Dios. De hecho, para experimentar la provisión de Dios. Luego, cuando Moisés se iba a encontrar con Dios, él ya tenía como 80 años y ya era mayorcito. Tuvo que dejar su campamento y escalar una montaña para encontrarse con Dios. Imagínate todo lo que tuvo que hacer. Casi morirse para subir a los 80. Yo tengo 51 ya y muchas partes de mi cuerpo duelen cuando estoy haciendo ejercicio o cuando estoy en el trabajo haciendo ciertas cosas. También cuando el templo de Jerusalén se estableció, fue construido, el pueblo de Dios tenía una canción que se llamaba un canto de ascensión, para ir subiendo, y tenían que subir para adorar a Dios. Aquí Jesús lleva a 3 personas, a 3 de sus discípulos, a la montaña para experimentar estos momentos gloriosos con Dios. De hecho, Pedro, años después, escribe acerca de esto. Muy importante. Y sabes, me parece a mí que experimentar momentos especiales con Dios, esto viene después de hacer algo difícil. Esto viene después de pasar por algo con mucha dificultad. Quizá
Los más grandes momentos con Dios son en la montaña de la soledad. O cuando batallas con problemas o noticias con respecto a tu salud. Tal vez al perder el trabajo o problemas en tu relación, en la familia. Todas esas son grandes oportunidades que podemos aprovechar. Dios nos invita a salir de nuestra comodidad para encontrarnos con Él. Y esto es lo que significa este número 1. Y la verdad es que todos queremos comodidad. Queremos la vida lo más cómodo posible. Nos encanta la comodidad, no queremos mover ni el pinky, dicen por ahí, ¿verdad? Nos encanta lo predecible, lo seguro, lo cómodo. Y sé que Dios nos saca de la comodidad para encontrarnos con Él y poder experimentarlo. Por eso hay momentos difíciles, no los queremos, no los buscamos, pero cuando llegan son como esa montaña que tenemos que subir. Esta montaña puede ser algo por lo que ahora mismo estás pasando y tienes que subirla para encontrarte con Dios. O sea, tienes que ir más allá de lo que está pasando para encontrarte con Dios, salir de tu comodidad. Y bueno, ahí Dios quiere encontrarse contigo. No debes de tener miedo de subir esa montaña. No te quedes en la queja o desgracia. Sube para encontrarte con Dios. No esperes encontrarte con Dios si te quedas en tus problemas, llorando y quejándote, que a lo mejor es la reacción inicial, pero no te quedes ahí. Sacúdete eso y ora a Dios en un lugar apartado, búscalo, lleva la palabra de Dios contigo, pon música que te conecte con Dios, sube más allá de tu problema, de tu montaña. Es la primera cosa que aprendemos de esta historia. Tienes que subir la montaña. Número 2, aprende a esperar callado. Y aquí lo puse muy amable, ¿verdad? En pocas palabras, en una palabra, cállate. O sea, aprende a esperar callado en Dios. ¿Cuántas cosas hemos echado a perder por no saber y esperar estar callados, sin hablar? Y sobre todo, cuando las cosas están difíciles o que no entiendes. Hay muchos problemas hoy en día por hablar impulsado por tus pensamientos, por tus ideas o por tus sentimientos. Y empiezas a echar a perder todo, el momento en que estás viviendo, la relación que tienes, la confianza con la persona con la que estás. Y cuánto debemos aprender a estar callados en la vida. Pero sobre todo, cuando no queremos perdernos momentos con Dios. Cuando queremos apreciar estos y pasar tiempo con Dios. Todos nos podemos identificar con Pedro. Él realmente tenía que estar callado en esos momentos. Como que echó a perder un momento por querer decir algo. ¿Por qué siempre crees que tú necesitas decir algo? No lo hagas, y mucho menos al buscar a Dios. Y la verdad es que tú y yo tenemos o llevamos dentro como a un Pedro dentro de nosotros. Y ahora más durante esta situación de pandemia. Como he dicho antes, te enojas y quieres gritar o ponerlo en Facebook, ¿verdad? Desquitarte o hablarle directamente al que dijo algo en contra de tu ser querido. Hay momentos para todo, claro, para hablar, pero no siempre es momento de hablar o escribir en las redes sociales nuestros pensamientos amargos. Es nuestra primera reacción y debes de esperar. Cállate por un momento, aprende a esperar callado, busca a Dios primero, sube este problema, esta montaña y aprende a estar callado. Tenemos que aprender a callarnos, no solo por nuestro testimonio, o por salvar a la sociedad o a la comunidad en las redes sociales, o por nuestra sanidad mental. Necesitamos aprender esto para salvar algo mucho más importante: nuestra relación con Dios. Es más importante. Porque, seamos francos,
no estamos escuchando a Dios como debiéramos, no estamos siguiendo a Jesús de la mejor manera y no estamos experimentando a Dios mucho que digamos, porque no podemos estar callados, esperando, tranquilos, esperando en Dios. Somos muy rápidos para dar opiniones y críticas en cada situación, muchas veces sin que te las pidan, pero somos muy lentos para entender, para reflexionar, para escuchar, para estar callados. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos al bajar en la montaña? En nuestros términos, algo así como, no lo vayan a postear, ¿ok? ¿Cuántos ya estarían en su teléfono ahí, en el monte de la transfiguración, con su teléfono? Así, algo así estaba pasando con Pedro, ¿verdad? Si estuvieran ahí, tú y yo, si estuvieras ahí, y seamos sinceros, porque así somos. Ahora, te quiero decir algo, realmente en tu fotografía, si estuvieras ahí posteando, no saldría nada porque era como un relámpago, o sea, el brillo no haría que pudieras tomar ninguna foto y postearla después en las redes sociales. La verdad es que mucha gente ahora no sabe disfrutar la compañía de su familia o disfrutar de esos momentos especiales porque luego quieren postearlo. Por favor, bueno, eso es para otro tema. Bueno, pero si puedo seguir con esto, foto para el Face, ¿verdad? Y yo diría, tranquilo, deja disfrutar el momento. Ahora, esto es algo personal, pero lo he visto una y otra vez en todos lados, en muchos lados, no en todos lados, pero en muchos lados. Y tú estás contento ahí, disfrutando, y luego foto, y luego dices, ya suspendes el momento de estar platicando con alguien por la foto y dices, así no, bájate el cabello. No, más sonrían por favor. No, se te ven mucho los dientes o la lonja o no sé. Pero si estoy contento aquí, normal. Esto es lo que, sin foto, ¿verdad? Esto es lo que vale la pena. Quiero disfrutar de la compañía que tengo y esta comida quizá. Y no me interesa en estos momentos que cientos o miles de amigos que se enteren ahorita, quizá después. Esa es nuestra cultura de hoy. Y al estar con Dios pasa lo mismo. Vas a pasar tiempo con Dios, no sé cuánto tiempo pases, pero pues subir una montaña tarda mucho. Y esperar callado también toma tiempo porque queremos la cosa rápida, ¿verdad? Pero a veces al pasar tiempo con Dios, ahí estás con tu teléfono posteando lo que acabas de leer. Y yo diría, espérate, termina, medita ese verso, deja que Dios te hable, guarda silencio un rato, está con Dios. Y luego ya después, que ya se acabó el tiempo de tú estar con Dios, decide si lo pones o no. Porque batallamos para enfocarnos y luego menos queriendo que todo el mundo se entere. Aprende a esperar, aprendamos a esperar en silencio delante de Dios. No se trata de poner la mente en blanco, ¿ok? Se trata de que tus pensamientos estén en Dios. Y por último, Jesús va a regresar. Para no perderte momentos especiales con Dios, tienes que tener y recordar que Jesús, como un relámpago, así como se ve en esta historia, y también de hecho dice la Escritura que como un relámpago va a regresar. Este Jesús que se ve en esta montaña resplandeciente, este Jesús es el que pronto va a regresar. Sus ojos son como fuego ardiente, dice la Escritura. Su voz como el sonido de muchas aguas. Él tiene una espada en su mano, cabalgando en un caballo blanco, y tiene las llaves del infierno. En su muslo está escrito Rey de Reyes. Este Jesús que va a regresar por su novia, la iglesia. Necesitamos recordar esto. Hay muchos creyentes que se sienten tristes y cabizbajos ahora mismo, preguntándose cuándo mejorará la vida para ellos, o el país, o el mundo, y hacia dónde nos dirigimos. La verdad es que nadie sabe. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que este Jesús, como un relámpago, ama a su pueblo. Ama a su novia, aunque es imperfecta, la iglesia. La injusticia seguirá avanzando. La gente seguirá en lo mismo. Los criticones seguirán más fuerte. El pecado será celebrado cada vez más. La iglesia quizá
sufra y sea herida. Alguna gente se va a ir, pero Él está por regresar. Él va a regresar pronto. Y eso debe consolarnos, pero también desafiarnos. Mira, dale duro a tus montañas, con las fuerzas que tengas. Ese problema que tienes, esos obstáculos que enfrentas, enfréntalos con la fuerza que tengas. Y busca experimentar a Dios en medio de eso que está pasando. Y al hacerlo, no necesitamos estar hablando y diciendo muchas cosas y alegando por todo, tratando de golpear al que está enfrente de nosotros con nuestras palabras. No te dejes envolver por el ruido del mundo. Jesús va a regresar y no te equivoques. Él va a exponer las mentiras y restaurará lo que la gente en su maldad destruyó, haciendo algo bueno de eso. Podemos confiar en Él y dejárselo a Él. Y hablando de superhéroes, ¿verdad? Los Avengers, los Vengadores en español. Te quiero dejar con este verso porque dice, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Enfoquémonos pues en lo que hemos sido llamados a hacer. Subamos a encontrarnos con Dios. Te invito a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido que a pesar de lo que está pasando en nuestra vida, tenemos que subir esa montaña para encontrarnos contigo y aprender a estar en silencio, quietos, escuchando, atentos a ti. Y de la misma manera, no olvidar que tú vas a regresar pronto y ser desafiados por eso para avanzar en esta vida. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a buscarte cada momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Te animo a que esta próxima semana quieras venir a tener una reunión con nosotros en vivo, en persona. Quizá ya es tiempo para muchos para regresar este domingo a la 1:00. Y si es imposible para ti, pues nos vemos a la 1:00 también en línea. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.